Historias y crónicas, secretos y profetas, en Misterios de la Biblia. Bienvenidos a su espacio Misterios de la Biblia. El tema de hoy es el misterio del jardín del Edén. El lugar donde se encontraba el jardín del Edén, el paraíso de Adán y Eva, es un dolor de cabeza para los académicos y los arqueólogos que han estado a lo largo de la historia en la búsqueda de este lugar paradisíaco. La principal razón es que Dios quiere mantenerlo como un misterio para nosotros. Hoy nadie sabe dónde pudo encontrarse este lugar. La Septuaginta tradujo la palabra hebrea gan en el original, jardín, a la palabra griega paradeisos, de donde proviene la palabra paraíso, que a su vez viene del término persa pardes, que significa huerto, parque o jardín. En cambio, la palabra Edén es una palabra hebrea que significa planicie o lugar plano más allá de las tierras cultivadas. Respecto a este tema, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 10 al 14. Dice la Biblia: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedilio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el río Éufrates. Después de la gran destrucción global del diluvio, y también debido al paso del tiempo, tratar de determinar la localización del huerto del Edén es prácticamente imposible. En la actualidad podemos hacer muchas suposiciones de dónde pudo haber estado el huerto del Edén, pero después de la destrucción del diluvio, que fue terrible, la geografía del mundo antidiluviano realmente cambió drásticamente, porque la Biblia nos habla que en el diluvio se rompieron las fuentes de las aguas del gran abismo, y durante el diluvio hubo cambios drásticos en toda la geografía terrestre. La palabra de Dios nos enseña que el Edén era una región geográfica que se ubicaba dentro del área que hoy se conoce como la llamada Mesopotamia. La palabra Mesopotamia viene del griego mesos, que significa medio, y de la palabra potamos, que significa río. El significado de Mesopotamia significa tierra entre 2 ríos. Respecto a este tema, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 7 al 8. Dice la Biblia: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Dice la Biblia que Jehová Dios, dentro de la zona geográfica llamada Edén, dentro de esa zona geográfica, Dios plantó un huerto, un jardín especial. Dice la Biblia, un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios, en la región geográfica llamada Edén, Dios plantó un huerto, ¿no?, un jardín, y en ese lugar Dios puso al hombre. La Biblia nos enseña que en el llamado huerto del Edén o jardín del Edén habían 3 tipos de árboles.
Primeramente estaban los llamados árboles frutales o árboles, ¿no?, que servían de sustento para el hombre y también para los animales. También la palabra de Dios nos habla que existía el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Fue un árbol que fue prohibido para el hombre comer. Sin embargo, el hombre, como la palabra de Dios claramente nos enseña, comió de este árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, lo cual le valió para el hombre ser expulsado del huerto del Edén. El tercer árbol que había dentro del huerto del Edén era el llamado árbol de la vida. La palabra de Dios nos enseña muy claramente que un río salía de la tierra de Edén y este río regaba el huerto y el jardín del Edén. Y al salir este río del huerto del Edén, este río se dividía en 4 brazos, en 4 ríos principales. El primero es llamado Pisón, que significa el caudaloso o el que fluye completamente. Según la tradición judía, este río llamado Pisón era el río Nilo, porque suena como pasá, que significa aumentar, ampliar, difundir. Y el río Nilo aumentaba su nivel en julio y octubre e inundaba la delta del Nilo, esparciéndose en la tierra de Egipto y dejando la tierra fértil como resultado. A causa del diluvio, como dijimos al principio, la geografía cambió completamente. Dice la palabra de Dios que este río llamado Pisón rodeaba toda la tierra de Ávila, donde había oro. La palabra Ávila significa tierra de arena. Algunos intérpretes de la Biblia, identifican la tierra de Ávila con Arabia Saudita, la cual en la antigüedad era muy famosa por sus grandes cantidades de oro. Hoy los árabes de Arabia Saudita son famosos por el petróleo. El segundo río es llamado Gihón. Según la palabra de Dios, rodea toda la tierra de Cus. Gihón literalmente significa fuente que brota. La ubicación de este río realmente es un misterio, es incierta para todos los intérpretes de la Biblia, debido a los cambios climáticos y geográficos que acontecieron después del diluvio. El Gihón es un río mencionado como fuente de agua para Jerusalén. Cuando los asirios sitiaban la ciudad, el rey Ezequías construyó el túnel de Siloé en el año 701 a.C. y aún existe hoy día ese túnel. Con respecto a este tema, vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 30. Dice la Biblia: Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, o sea, Jerusalén. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Dice la Biblia que este río llamado Gihón rodeaba la tierra de Cus. Por lo general se utiliza este término Cus para referirse a Etiopía o de Nubia, en el norte de África. El tercer río, llamado Hiddekel, es identificado por los intérpretes judíos como el río Tigris. Este río corre al este de la ciudad de Babilonia a través del valle de Mesopotamia y desemboca en el Golfo Pérsico. El cuarto río se llama el río Éufrates, que en hebreo es Perat. Este río es uno de los ríos más importantes de Mesopotamia. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 18. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. Mis hermanos, este tema acerca
del huerto o jardín del Edén es un tema realmente muy misterioso, porque a lo largo de la historia muchos arqueólogos, estudiosos han tratado de ubicar el lugar donde se encontraba este huerto del Edén, pero hasta ahora, hasta nuestro tiempo, realmente es un misterio, ya que debido a las catástrofes del diluvio, a los cambios geográficos y climáticos del diluvio, es imposible realmente en este tiempo ubicar dónde estaba el llamado huerto del Edén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Estuvimos en su espacio Misterios de la Biblia. Historias y crónicas, secretos y profetas, misterios de la Biblia.